Grabando. Muy buenas tardes, jóvenes. Mi nombre es el profesor Roger Bonilla y soy el profesor del curso Técnicas Estadísticas para la Investigación Empresarial. Les doy la más cordial bienvenida al curso. Bienvenidos al curso una vez más. Por favor, ingresen al sitio del curso. Ingresen al sitio del curso y vamos a ingresar en la semana número 5. Esta es la semana número 5. Aquí tenemos la semana número 5 y vamos a tener nuestra clase sincrónica. Bien, el objetivo es comprender los fundamentos del análisis para agrupamiento de datos. Ahora la técnica es, vamos a agrupar datos. Vamos a agrupar datos. Es lo que se llama el clúster, análisis de clúster. Y vamos a aplicar el análisis para agrupar datos en el programa Stata. Ese es digamos, el objetivo de hoy. Vamos a aprender las técnicas de clúster, la técnica de agrupamiento de datos, y vamos a aprender estas técnicas en el programa Stata. Muy bien. La ruta de aprendizaje, bueno, la ruta de aprendizaje es muy sencilla. Estamos dando inicio a nuestra novena sesión virtual sincrónica, la sesión número 9 del curso Técnicas Estadísticas para la Investigación Empresarial. Y en esta sesión vamos a describir los fundamentos del análisis para agrupar datos. Y vamos a explicar cómo se aplica el análisis para agrupar los datos en el programa Stata. Todos los recursos están ahí a continuación. Prácticamente, pues vamos a ver la bitácora que es uno de los documentos más útiles que hay. Al final de la clase vamos a hablar acerca del otro artículo, del artículo que tenemos digamos, que tenemos que ver para el foro número 2. Digamos, el foro número 2 es para dentro de 2 semanas. Entonces, después vamos a hablar acerca del artículo. Entonces, vamos a ver la técnica de agrupamiento de datos y vamos a ver de qué trata la sesión. Entonces, vamos a abrir la bitácora. La bitácora. Bien, aquí está la bitácora. Vamos a aprender las técnicas de cluster análisis, de análisis de conglomerados. También se le llama análisis de conglomerados o agrupamiento de datos. En inglés es mucho más sencillo porque ellos llaman cluster análisis y son técnicas para el agrupamiento de los datos. Bueno, la segunda actividad lo segundo que vamos a hacer es que vamos a ver este pequeño video después de la clase. En este pequeño video les van a enseñar lo que son el agrupamiento de K-medios y jerárquico por el profesor Luis Serrano. Este video realmente es muy interesante porque nos muestra cómo es que funciona esto del agrupamiento de K-medios y jerárquico, que es, digamos, de las técnicas más comunes de agrupamiento de datos. Bien, y también vamos a ver el video de la actividad número 1. Vamos a repasar, digamos, en el sitio Stata, los comandos para el agrupamiento de datos, pero estos comandos los vamos a ver acá, los vamos a ver aquí en la clase de hoy. Esto solamente para que tengan un respaldo. Este video, el del profesor Serrano, es para que ustedes tengan una base un poquito más teórica y un poquito más conceptual de lo que es el agrupamiento K-medios y jerárquico. Y los comandos, bueno, los vamos a ver acá, muchos de ellos los vamos a ver acá. Entonces vamos a proceder a explicar la técnica del cluster análisis, agrupamiento de datos. Bien, el agrupamiento de datos, como ustedes pueden ver, son técnicas para agrupar datos, son técnicas de agrupamiento de datos. Y esto es muy importante que lo tengan en cuenta, que son procedimientos exploratorios. Por eso es que no tienen significancia. Van a ver ustedes que en las pruebas que estamos usando, los valores P asociados pues no van a estar, no se van a presentar porque son técnicas muy exploratorias, no son técnicas inferenciales, sino que son técnicas exploratorias.
Ahora, hay dos grandes familias de análisis de clústeres. Hay dos grandes familias de agrupamiento de datos eh, que le llaman jerárquicos, los clústeres jerárquicos y los clústeres no jerárquicos. Entonces, vean, aquí tenemos un pequeño ejemplo. Aquí pueden ver un ejemplo de lo que es un clúster jerárquico. Vean que lo que tenemos es, bueno, aquí tenemos la información presentada de forma gráfica, ¿verdad? El A, B, C, D, E y F. Tenemos seis datos o seis conjuntos de datos, y lo que vamos a hacer es sencillamente pues agruparlos, pero mediante un criterio jerárquico. Hay niveles de similaridad y de agrupamiento. Entonces ustedes pueden ver, digamos, a un nivel muy básico, a nivel muy elemental, el A y el B se juntan mucho, digamos, porque están muy cercanos. El A y B están muy cercanos a un nivel básico. Vean que el E y el F también están a un nivel básico. El D está solo y el C también está solo. Ya si ya usted aumenta un poquito digamos, el nivel de similaridad, digamos, si hace el círculo más grande, si hace usted el círculo más grande, que es el nivel de similaridad, puede ver que en este círculo mayor, puede ver que E, F, C y D, E, F, C y D están unidos en un círculo mayor, en un nivel mayor de similaridad. En un nivel intermedio se junta solamente el D, véalo aquí, el D, el E y el F, y el C en un círculo mayor. El A y B todavía están allá separados, y ya cuando usted aumenta ya el nivel de similaridad muy, muy alto, muy grande, ya puede usted agrupar todos los valores, todos los datos. Entonces vean ustedes que esto se llama un dendrograma. Un dendrograma es una forma de hacer una representación jerárquica, una representación de agrupamiento. Entonces vean ustedes que a un nivel básico A y B están juntos, E y F también, D está solo y C está solo. A un nivel mayor, un poquito mayor, véanlo aquí, esta segunda línea, el D, el E y el F están juntos, el C todavía está separado y el A y el B todavía hacen otro grupo. A un nivel un poco más superior, vean que C, D, E y F están juntos, y ya a un nivel mucho más alto, vean que todos se juntan. Entonces vean ustedes que esto es un clúster jerárquico, un dendrograma. Bien, por ejemplo, suponga que estos datos van a ser agrupados y que la distancia euclidiana sería la métrica de la distancia. Entonces vean ustedes, ahí tenemos otro ejemplo. Tenemos el A, el B, el C, el D, el E y el F. Entonces vean que esto también se va haciendo de forma jerárquica. Aquí se lo voy a mostrar. De forma jerárquica, vea que el A está solo, ¿verdad? Y luego el B y el C están juntos, el D y el E están juntos, luego el F, que se vienen a juntar acá, ¿verdad? El C y el B acá, estos dos, el D y el D también acá, el A está solito allá arriba, el F está hacia un lado, pero se junta con D y con E a un nivel un poquito superior, vean, a este nivel. Entonces ahí va haciendo, esta es otra forma de representación de los conglomerados. Aquí el ejercicio es agrupar, Aquí no es separar, no, más bien es agrupar. Aquí es agrupar. Vean ustedes que el clúster no jerárquico, no hay niveles de similaridad y agrupamiento, simplemente pues lo hace por distanciamiento, por cercanía. Ahí no hay niveles de similaridad y agrupamiento. Entonces vean ustedes que estos son los datos originales, y aquí pues podemos hacer 1, 2, 3 grupos, uno para cada color. Ahí no hay jerarquías. Bien, otra clasificación de los clústeres son los clústeres aglomerativos versus los clústeres divisivos. Van a ver ustedes que aquí tenemos información, digamos, desagregada, y el objetivo del clúster va a ser agregar, digamos, la información en forma de clústeres aglomerativos. Ahí tenemos un ejemplo. Y los divisivos es más bien lo contrario, tenemos una masa de datos y esto lo queremos separar en grupos. Son las dos formas de hacer clústeres. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Tenemos ejemplo, estos son clústeres
¿verdad? De este tipo, digamos, no similares, es decir, no jerárquicos, perdón, vemos no jerárquicos, simplemente se están agrupando y en este caso por la forma de la figura, y aquí lo pueden ver de forma de jerarquía. Eso es básicamente, digamos, los tipos de clústeres. Ahora, hay algunos supuestos en esto del análisis de clústeres, hay algunos supuestos que hay que tomar en cuenta. El primer supuesto es la multicolinialidad, o sea, esta asociación entre las variables. Naturalmente, las variables más multicolineales se ponderan con más fuerza. Bueno, esto significa que las variables que están más asociadas entre ellas son las que van a ponderar con más fuerza. Naturalmente, la normalidad de las variables es deseable. Esto siempre lo hemos mencionado en todas las técnicas que hemos visto. La normalidad de las variables es deseable. Y un asunto muestreo, que es la representatividad de la muestra. O sea, aquí lo que nos va a interesar es que la muestra sea representativa y que la normalidad de los datos, pues, sea algo que se presente. A ver, ¿cuál es la pregunta que vamos a responder? La pregunta es muy sencilla. ¿Es posible clasificar las observaciones en K grupos en el conjunto de datos? ¿Es posible clasificar las observaciones en K grupos? ¿Cuándo vamos a utilizar esta técnica? Bueno, la técnica la vamos a utilizar cuando tengamos variables de tipo cuantitativa y tengamos por lo menos 10 observaciones por variable. Entonces, vean ustedes que es lo mismo que hemos estado siguiendo en las técnicas anteriores. Siempre requerimos variables numéricas, medibles, y por lo menos 10 observaciones por variables. ¿Cuándo no utilizarla? Bueno, cuando no se cumple lo anterior. Cuando no se cumple lo anterior, pues mejor no utilizar esta técnica. Bien, ¿cuál es de las técnicas clústeres de clúster, cuál es la más popular? La más popular se llama K-means, K-medias. K-medias o K-means es un método de agrupamiento que tiene como objetivo la partición de un conjunto de n observaciones en K grupos. Vean ustedes que aquí es un poquito diferente a lo de MANOVA. No sé si ustedes captaron lo de MANOVA. En MANOVA los grupos ya los tengo hechos. En MANOVA ya los grupos los tengo hechos. Acá no, aquí tengo K grupos y lo que yo deseo es identificar esos K grupos. Eso es lo que yo deseo. Identificar los K grupos y cada observación va a pertenecer al grupo cuyo valor medio es el más cercano. Vean ustedes, por ejemplo, acá tenemos 3 grupos, K igual a 3. Entonces, toda esta nube de datos, vean que puede ser clasificada en 3 grupos. Bien, para ilustrar esta técnica del K-medias, para ilustrar la técnica, en Stata tenemos un archivo llamado Physet.dta. Dice que tiene información de 80 personas, tiene observación de 80 personas, dice la flexibilidad, la velocidad y la fuerza. Vean ustedes que son variables de tipo física. Estas variables pueden ser todas las características, digamos, de los empleados en una empresa. Vean ustedes que para ilustrar tenemos este archivo Physet.dta y entonces vamos a abrir el Stata. Abramos por favor el Stata vamos a ver, para que por favor hagamos el ejercicio. Vamos a ver, Stata, aquí está el Stata. Bien, Stata, vamos a ver, aquí está. Vamos a abrir el Stata. Vamos a buscar el este uno aquí está. 5, Physet.dta. Physet, aquí está. Entonces ven ustedes que tenemos esta información, tenemos flexibilidad, tenemos velocidad y tenemos fuerza y tenemos una variable de grupo. Usted qué interesante, vamos a ver. Vamos a cerramos aquí un momentito, abramos nuevamente porque no lo abrí muy bien. Ok, entonces veamos. Tenemos la información de 80 personas, tenemos flexibilidad, tenemos la velocidad y tenemos la fuerza. La flexibility, tenemos la velocidad y tenemos la fuerza. En sus clases de educación física tenemos esta información
Y lo primero que vamos a hacer es explorar los datos. Vean ustedes que siempre he insistido con esto de explorar los datos. Siempre, siempre, y seguiré insistiendo. Cuando usted tenga un conjunto de datos, lo primero que tiene que hacer es explorarlo. Entonces, para ver cuál es el menor, cuál es el mayor, cuál es el promedio, cuál es su desviación estándar, cuáles son los mínimos y cuáles son los máximos. Siempre vamos a hacer una exploración de los datos con el comando summarize, flex, speed y strength. Cerramos acá y vamos a ejecutar este comando summarize de las tres variables flexibilidad, velocidad y fuerza. Bien, le acabo de dar enter y vemos que tenemos 80 observaciones. Tenemos que el promedio 4.4, tenemos la desviación estándar 2.78, tenemos los mínimos y tenemos los máximos. Son bastante parecidos, ¿verdad? Los mínimos y los máximos son parecidos en todas las variables. Parece que esta variable se fue transformada, sí. Están bastante parecidos. Los promedios sí, parece que la fuerza es más alta. Y la flexibilidad por acá tenemos 4.4, 3.87 en la velocidad. Y parece que son diferentes unidades de medidas. Tenemos mínimos y máximos, sí. Los mínimos y máximos sí son muy, muy parecidos. Bien, entonces tenemos el análisis univariado que consiste en simplemente presentar las estadísticas de las variables. También usted puede hacer gráficos, ¿verdad? Puede hacer gráficos como gráficos de correlación o este tipo de cosas. Bien, vea que aquí lo pongo, siempre es importante el análisis univariado. Siempre es importante, pues, hacer una descripción univariada de los datos. Otra cosa que a la gente le gusta mucho en los artículos, otra cosa que gusta mucho es hacer un gráfico para explorar las variables. Entonces vamos a hacer un gráfico matricial, vean, graph matrix y flex, speed y strength. Este es un gráfico matricial, van a ver ustedes, usted escribe graph matrix y usted escribe las variables que usted va a graficar y van a ver ustedes qué bonito el gráfico que se presenta. Ahí está. Entonces ven ustedes que esto se lee de la siguiente forma. Este gráfico de aquí, ¿qué es? Bueno, la flexibilidad, ¿verdad? Junto con la velocidad. Vean que la gente que es muy flexible también es muy posible que sea muy rápida, ¿ves? Que aquí hay una nubecita así de valores diferentes a los demás. Aquí parece que hay otra nubecita. Hay como tres nubes, ¿verdad? Hay como tres tipos de datos acá. Eso es casualmente un poco lo que te quiere. Vean ustedes, por ejemplo, acá, esto sería la flexibilidad con la fuerza, ¿verdad? Hay una relación parece inversa entre la velocidad y la fuerza. Parece. Y aquí hay un juego de datos aparte, ¿ve? Parece que es otro tipo de datos. Vean ustedes, también tenemos acá flexibilidad como estos dos son iguales, este y este. Y finalmente el otro, estos dos son iguales, este de aquí sería la velocidad con la fuerza. Ah, bueno, estos dos son iguales. Este de aquí sería la flexibilidad con la velocidad. Vean que hay una relación inversa entre la flexibilidad y la flexibilidad y la fuerza, perdón, flexibilidad y la fuerza. Hay una relación inversa y aquí hay un conjunto de datos que se comporta de forma muy atípica. Entonces vean ustedes que aquí vienen las primeras pistas. Aquí están las primeras pistas de que definitivamente parece que hay datos de diferente naturaleza. Esto es lo que vamos a explorar. Bien, ¿qué interesa? A ver, ¿qué nos interesa? Vamos a dividir los datos, en 4 grupos. Atención, vamos a dividir los datos en 4 grupos. 1, 2, 3, 4. Basado en la información disponible de los estudiantes. Guillermo nos iba a hacer una pregunta. Profesor, una consulta, ¿cómo determina que son 4? Ah, muy buena pregunta esa. Yo sé que hay por ahí una curva ahí que tiene un nombre, pero ¿cómo podría uno como incorporar eso al análisis?
Sí, muy buena pregunta. Recuerde que estos son métodos exploratorios, ¿verdad? Todos son métodos exploratorios. Puede empezar con, por ejemplo, con 2, puede empezar con 3, después con 4, ¿eh? Siempre y cuando usted tenga un poco más de información digamos, de estos estudiantes, usted puede empezar con 3, ¿verdad? Que mínimo, ¿verdad? Puede empezar, bueno, con dos no tiene mucho sentido, digamos, con 3 y después con 4 y después con 5, o sea, puede empezar, digamos, digamos, explorando con 3 grupos, después con 4. Aquí el ejercicio está diseñado para 4, pero sí, podemos hacerlo para 3 también. Muy buena pregunta esa, sí. Ahora, lo otro es combinación, digamos, de la información que usted tiene, junto con la información, digamos, sustantiva. Digamos, usted sabe que esos estudiantes, pues, ya usted sospecha que ya hay 4 grupos definidos, puede utilizar esa información digamos, para calibrar, digamos, el análisis. Entonces, si usted conoce un poco más de los estudiantes o de los empleados, ya usted puede decir, bueno, en realidad lo que me interesa es analizar solamente 4 grupos. No me interesan ni 3 ni 5, solamente 4 grupos. O usted dice, bueno, realmente pues creo que hay 5 grupos, se pueden hacer 5 grupos para analizar 5 grupos. Digamos que es combinación, digamos, de los datos empíricos junto con la información que usted tenga de forma sustantiva. O también lo puede hacer por ensayo de error. También puede empezar con 3 y después con 4, después con 5. A ver si el aporte que le da el análisis, digamos, se va incrementando cuando se va incrementando el número de grupos. Recuerden, son técnicas exploratorias. Bien, vamos a realizar un K-medias, un K-means, para crear 4 grupos. En este momento, ellos decidieron 4 grupos. Perfecto. Eso es lo que ellos quieren analizar, 4 grupos. Bueno, hemos estado estudiando a los estudiantes y pensamos que aquí hay 4 grupos, 4 tipos de personalidades, y eso es lo que quieren estudiar. La medida que se va a utilizar es la distancia absoluta, simplemente la distancia absoluta. Y después lo que se va a hacer es que se va a guardar el grupo en donde se clasifica el estudiante en la variable G4apps. Así se va a llamar la variable donde se va a guardar, digamos, el grupo. Bien, hay un comando, lo único feo es este comando, el comando SKR 385-617, es un número, es para que el programa empiece en un punto aleatorio. Esto yo lo saqué así digamos, yo volví a ver así, abrí un libro y encontré ese número y lo puse. En realidad es cualquier número, ponga un punto aleatorio, digamos, de arranque. Yo simplemente me fijé así, volví a ver para un lado y encontré unos números y esos números fueron los que yo puse. Ustedes pueden poner en realidad cualquier número. Es para que el programa empiece en algún punto aleatorio, ¿ves? No empiece en un lugar fijo, sino que en un punto aleatorio. Pueden utilizar este número o pueden utilizar algún otro número. Y finalmente dice el comando keep same es para que los promedios de los grupos queden al final. Eso, vean ustedes qué interesante. Lo que va a hacer es, al final, va a ser promedios de los grupos. O sea, lo que va a hacer es un K-means para crear 4 grupos. Va a utilizar la distancia absoluta, va a guardar el grupo en donde se clasifique en la variable G4apps y el comando keepSame es para que los promedios de los grupos queden al final. Entonces vean cómo se escribe el comando. Cluster, bueno, cluster es el análisis de conglomerados, ¿verdad? La técnica mayor. El K-means es la técnica, el K-means, que el K-promedio, vamos a utilizar la técnica K-promedios. También se pueden hacer histogramas, se pueden hacer otras cosas. Y ponemos las variables que vamos a utilizar: flexibilidad, velocidad y fuerza. Las 3 variables que vamos a utilizar, ponemos una coma. Después ponemos así K4, que vamos a crear 4 grupos. Y el nombre donde se van a guardar los grupos se llama así, G4apps. Ponemos este comando extraño, que es simplemente un punto de partida. Ustedes pueden poner cualquier otro punto de partida, pueden modificar esos números. Y aquí ponemos que la distancia absoluta es
MEA absoluta, MEA es de measure, la medida, o sea, la distancia absoluta. Y este comando keep same es para que los promedios queden al final. Entonces vamos a ver qué es lo que ejecuta. Vamos a ejecutar este comando. Y vean que el comando hay que construirlo, ¿ve? Vamos a escribir el comando. Ahí está, perfecto. Profe, ¿dónde están los resultados? Bueno, los resultados están aquí, ve. Entonces, vean ustedes que ahí está. Vean ustedes, ahí está. 3, 4, dice 1. Entonces, vea que la técnica lo que hizo fue, este comando lo que hizo es que tomó estas 3 variables, las combinó y basado en eso se hizo una separación en 4 grupos. Entonces vean ustedes que ahí están cada uno de los estudiantes y está la variable de G4 apps, 3, 4, aquí el 1, aquí el 3, aquí el 4, aquí el 4, aquí el 1, aquí el 1, el 1. O sea, lo que hizo fue separar, basado en la información disponible, separar y crear 4 grupos. Claro, aquí la pregunta es, bueno, ¿y esos grupos, esos 4 grupos, serán diferentes entre ellos o no serán diferentes entre ellos? Esa es casualmente el comando este que se pone al final, el keep same. Entonces vamos a ver, escribamos aquí aquí al final, aquí está, mire, aquí están los grupos, 1, 2, 3 y 4. Vean ustedes que aquí pueden ver ustedes el promedio de la variable flexibilidad para el grupo 1, para el grupo 2, para el grupo 3 y para el grupo 4. Vean ustedes que copiemos estos 3, copiemos estos 3 al final. Copiémoslos aquí para que lo vean. Ahí está. Lo que hizo fue sacar un promedio de esas 3 variables. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Entonces, este sería el grupo 1, este sería el grupo 2, este sería el grupo 3 y este sería el grupo 4. Bien, vamos a ver. ¿Cómo es el grupo 1? El grupo 1, vean ustedes que tiene el promedio de flexibilidad más alto, el más alto de todos. Son las personas más flexibles. Y no solamente las más flexibles, sino que también las más rápidas, vean. Tienen una rapidez, una speed muy alto, ¿no? Y pero parece que la fuerza no es tanta, es una fuerza media. ¿Se dan cuenta? Usted ve el 1, el 2, el 3, el 4. Usted está muy flexibles, muy rápidos, pero tienen una fuerza media. Ese es el grupo número 1, ese es el perfil del grupo número 1. El perfil del grupo número 2, vemos que son en términos de flexibilidad, son las segundas personas más flexibles. Tienen una velocidad media, y también tienen una fuerza, están en segundo lugar de fuerza, porque el grupo más fuerte, ¿cuál es? Es ¿verdad? 4. Ya que el 4 es el grupo más fuerte, ¿ves? Pero vean ustedes, no son ni flexibles ni son rápidos, son fuertes. Son fuertes, sin duda, pero no son ni flexibles ni rápidos. Bueno, eso ocurre con bastante frecuencia, ¿verdad? La fuerza parece que está asociada mucho con la masa muscular, ¿verdad? Entonces, realmente, pues esto puede que no sean personas muy flexibles, ¿verdad? Ni tampoco muy rápidas, ¿ves? Están destinados más bien para la cuestión de la fuerza. Guillermo nos iba a hacer una pregunta. Profesor, ¿hay forma de graficarlo, aunque sea como en pares de variables, pero hay forma Sí, de ahí, graficarlo?
Sí, ahí más adelante aparece una forma para graficar, ya vamos a ver el gráfico. Ok. Quería ver el perfil, ¿ve? Que siempre es bueno hacer un perfil, un perfilado. Entonces ya saben, el grupo número 1 es el flexible, ¿verdad? Muy flexibles, muy rápidos, medianamente fuertes. Grupo número 2 son flexibles, segundo lugar de flexibles, no son tan rápidos, no son tan rápidos y son medianamente fuertes. El grupo 3, vea que el grupo 3 es, no tiene flexibilidad baja, tiene en segundo lugar mucha velocidad, no tanta como el grupo 1, pero sí tiene bastante velocidad y la fuerza son los menos fuertes, ¿ves? Lo que ellos tienen mucho es velocidad. Y el grupo 4 que parece ser algo muy de fuerza, ¿verdad? Es un grupo muy poco flexible, poco rápido, pero sí, tiene mucha fuerza. Es el grupo más fuerte de todos. Entonces ven ustedes que así es como se construyen, digamos, los perfiles. Te ven los resultados de las variables en los grupos. Que aquí el aporte que nos dio el análisis de conglomerados, el cluster análisis, es que nos creó los 4 grupos. Tal vez deberían hacer el mismo ejercicio para 3 grupos, para 5 grupos, para ver si logra dar alguna explicación sustantiva. Bien, me pedían los gráficos, ¿verdad? Vamos a ver. Veamos los clústeres. Aquí está. Estos comandos creo que son para graficar. Dice, vamos a explorar los clústeres. Cluster list G4 apps. Vean este comando. Vamos a ver qué hace. Vamos a ver. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Cluster list. Partición, método. Ah, es que lo que le da, aquí está estos son los, digamos, el resumen del análisis. Dice, le dice fue partido, el grupo fue partido con el método de Cummings. La similaridad dice L1, la variable donde se guardó dice G4 apps, es esta variable que está aquí. Nos da como el resumen de lo que hizo. Y después dice, hizo este comando, ¿verdad? Este comando fue el comando. Las variables que utilizó para hacer el análisis de conglomerados, hizo 4 grupos y el número aleatorio. ¿Y qué más? Vamos a ver, aquí me parece que hay un comando. Este comando cluster list es para que le muestre el resumen del análisis de conglomerados que hizo. O sea, que le traduzca este comando que está acá, que se lo traduzca en palabras, qué fue lo que hizo. Bien, ahí tenemos la tabla, ¿verdad? Tabla G4 apps. Este comando creo que lo conocemos. Aquí está. Vean ustedes que tenemos 15 personas en el grupo 1, 20 personas en el grupo 2, 20 personas en el grupo 3 y 15 personas en el grupo 4. Vean que nos dice el número de personas clasificado. Parece que lo hizo bastante homogéneo. No, 35, perdón. No, pero, quiero ver. No, son, dice 15, 20, 10 y 35. No, el grupo 4, el grupo de los más fuertes, parece que ahí metió más. No fueron homogéneos. La verdad es que no fueron homogéneos, sí. Ok, metió más en el grupo 4. Y finalmente aquí tenemos una tabla, vean ustedes que tal vez no es un gráfico, pero sí una tabla para presentar, digamos, el resumen de la información. Un TabStat, ustedes recuerdan el TabStat, que es una tabla para ver los resultados de estas 3 variables, de las 3 variables que ingresamos para hacer el análisis de conglomerados.
y por clasificado por esa variable nueva que se generó de los grupos y vamos a pedirle el mínimo, el promedio y el máximo. Ahí está. ¿Ves? Con esto uno ya puede ver, ya uno puede ver el promedio, el mínimo, el máximo y el promedio para el grupo 1, grupo 2, grupo 3 y grupo 4 y el total. Aquí ya usted puede ver una tabla más ordenada con cómo están los promedios de esas variables y los mínimos y los máximos. Vamos a poner solamente el promedio para que, vamos a repetir la tabla para que pongamos el promedio para simplificar. Vamos a quitarle el mínimo y vamos a quitarle el máximo solamente para ver los promedios. ¿Sí? Aquí. Ahí está. Entonces vean ustedes que es exactamente lo mismo que vimos en la tabla de datos. Aquí tenemos el grupo 1, el más flexible, el más rápido y el más fuerte. ¿Ve? El grupo 2, el grupo 3 y el grupo 4, que es el más fuerte. ¿Ve? Entonces, para responderle a Guillermo, me parece que fue el que me preguntó si hay alguna forma de graficar esto. Yo creo que aquí podemos utilizar el Excel, digamos, el Excel para graficar, podemos graficar en Excel. Vamos a ver. Voy a copiar esto, ¿ves? Copiar como HTML. Y vamos a utilizar el Excel, digamos. Entonces, yo alguna vez les había mostrado cómo exportar, digamos, a Excel, ¿no? No. Esta pantalla, digamos, usted lo puede utilizar para... esto usted lo puede copiar, ¿verdad? Lo puede copiar a Word, lo puede copiar a Excel, lo puede copiar a lo que sea. Voy a hacer así. Voy a marcar aquí esta área, ¿verdad? Y voy a darle así botón izquierdo, el que casi no se toca, y dice copiar tabla como HTML. Entonces, vamos a ver si me funciona. Y cuando lo pego, ven, aparece la tabla ya formateada. Entonces, bueno, demasiado formateada, ¿ve? Bueno, esto lo pueden presentar ya en el informe, y van a hacer el informe, pero lo que yo quiero hacer es un gráfico, ¿ve? Vamos a ver. Entonces, vamos a hacerlo así. Vamos a quitar este total. Por aquí, grupo 1, 2, grupo 3 y grupo 4. Entonces voy a graficar, por ejemplo, vamos a ver si puedo graficar gráficos recomendados. Vamos a graficar esto así. Ven, una forma fácil de graficar, ven, Excel. Excel es muy útil para graficar. Pero aquí quiero poner aquí el número de grupos, aquí. No 1, 2, 3, 4, no. Le hago acá. Y con el botón izquierdo, seleccionar, dice datos. Y dice 1, 2, 3, 4. No, yo no quiero 1, 2, ni 3, ni 4, sino que le doy a editar. Y voy a marcar el área de la etiqueta. Dice grupo 1, 2, 3 y 4. Aquí está. Mire qué bonito que quedó. ¿Ven? Entonces vean ustedes que vemos que el grupo 1 es el más flexible. Entonces aquí puede poner el título del gráfico y lo puede cambiar y puede ponerle flexibilidad promedio. Flexibilidad promedio por grupos. Y ve que el grupo con más flexibilidad es el grupo 1, seguido por el grupo 2, el grupo 3 y el grupo 4, que es el menos flexible. Y así puede hacer los gráficos para cada uno de las variables, ¿ve? Puede hacer 3 gráficos. Ahí me encontré una forma de hacerlo. A ver, nos lo pega en el chat.
Sí, ahí está en el chat. Matrix Flex, muy bien. Bueno, el compañero aquí nos... Vamos a ver. Ya se ganó el punto extra. Aquí nos va a graficar en forma matricial, dice. Veo que dice matricialmente. Y es como el que vimos antes, solo que con las Con las barras. variables. Ok, vamos a ver. No. Este. Sí, exacto. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ahí lo tienen, vea. Definitivamente era lo que yo les decía. Definitivamente era lo que yo les decía, que habían grupos de información. Vea, este es el mismo gráfico que hicimos anteriormente, solamente que ahora con los numeritos, ve. Mira, el grupo 1 es el más flexible, muy bien. El grupo 4 es el menos flexible, ve, aquí está más bajo. Y el grupo 2, el grupo 3 tiene flexibilidad media. Este gráfico está genial, muy bien. Lo puso ahí póngalo por favor póngalo en el chat. Bueno, ahí está, 5 PM, 5 puntos. Sí, te lo ganó Guillermo, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces vean ustedes que aquí no solamente estoy representando digamos, la relación entre las variables, sino que también estoy poniendo el grupo donde está, al cual le pertenece, ¿ve? Esta es la otra forma de ver también, ¿verdad? Quiénes son digamos, quienes tienen los valores más altos. Quienes tienen los valores, eso es lo más importante, ¿verdad? Los valores, quienes tienen los valores más altos y quienes tienen los valores más bajos, ¿ve? Hacer un perfil. Miren, estos son los más fuertes, ¿ve? El grupo 4 es el más fuerte, pero el grupo menos fuerte es el grupo 3, ¿ve? Que está por acá. Y parece que esos perfiles son bien, bien marcados, ¿ve? Parece que son muy marcados. Ahora, esta es la otra forma, digamos, esta es la otra forma también, Guillermo, usted me preguntaba del número de grupos. También esta es una forma, ¿no? Hacer este tipo de gráficos. Y dice, bueno, a mí me parece que aquí hay 1, 2, 3 grupos, dice. 1, 2, 3. Bueno, este parece otro grupo, 4, ¿ves? Así visualmente también uno puede identificar, digamos, el número de grupos. Es combinación de varias cosas, ensayo y error, análisis gráfico univariado y también el expertise que usted tenga acerca de los estudiantes. Muy bien, entonces 4 grupos y ya usted puede hacer un perfil de cada uno de ellos. Luis Ricardo, voy a levantar la mano, levantó la mano. Sí, profe, gracias. Y en ese sentido, digamos, no hay, además de lo que está acá, lo que usted acaba de mencionar, ¿verdad? Del expertise, de la prueba y error y el análisis visual, como algún indicador que diga, por ejemplo, si yo en vez de 4 uso 5, ese grupo adicional me disminuye, no sé, o me aumenta la significancia. No sé si hay algún indicador, digamos, que te permita ver qué tan alejado o cerca estás del número de grupos óptimo. Sí, habría que hacer el ejercicio con 5 y a ver, digamos, dónde queda ese quinto, dónde quedaría ese quinto, sí. Pero les digo que ya 5 ya son bastantes grupos. Ya 5 Sí, son sí. bastantes grupos, sí. En realidad no es que sean necesariamente 5, sino lo que digo yo es como lo de fondo de la metodología, que de alguna Sí. forma cuantitativa me diga, vas, digamos, estadísticamente bien o vas estadísticamente mal de ese número de grupos que te fijaste en un inicio. No, vean, generalmente los grupos que se hacen son 3, 4 o 5, digamos, digamos que este es el margen, digamos, que yo he visto, digamos, 3, 4, 5. Ya más de 5 ya son demasiados grupos y menos de 3 ya son poquísimos grupos, ¿ve? Generalmente son 3, 4 o 5. Pero sí, no conozco si existe una prueba, digamos así, para determinar el número de grupos óptimos, como dice usted, sí, lo que sería combinación de el expertise, ¿verdad? Análisis gráfico y también un poco de ensayo y error, ¿sí? Pero sí, no conozco la prueba, sí. Al menos no recuerdo, digamos, hacer ese tipo de pruebas. Bien, ¿qué más? Bueno, en realidad yo les quería mostrar cómo se hacían gráficos en Excel, ¿verdad? Bueno, yo me imagino que sí saben hacer gráficos en Excel. Este tipo de gráficos también estos tipos de gráficos son útiles cuando, digamos, para presentar información también, ¿verdad?
cuando la información univariada del resultado del análisis de conglomerados. Era este tipo de gráficos o este tipo de gráficos que nos mostró Guillermo, que se ganó los 5 puntos. El resultado del análisis de conglomerados. Vean ustedes que la técnica es bastante sencilla, digamos, la técnica es muy sencilla, es muy fuerte, digamos, para identificar los grupos, y realmente, pues, eso es lo que uno quiere, identificar los grupos y poder hacer un perfil, digamos, de esos 4 grupos, o de los 3 grupos, o de los 5 grupos que usted haga. Vamos a ver qué más. Creo que no hay nada más, mire usted. Ven, entonces vean ustedes que la técnica es bastante sencilla. Para el día de mañana vamos a ver otras técnicas de agrupamientos de datos. Vamos a ver otras técnicas. Esta es la técnica más común, esta es la más popular, digamos, la más popular, que se llama el Cummings, que el objetivo es partir un conjunto de n observaciones en cada grupos. No sé si ustedes se fijaron en una variable que había en la base de datos. Originalmente ellos habían asignado los grupos así a priori. ¿Se acuerdan? Aquí hay una variable de grupos, pero al final pues parece que no, esta no sé, parece que no. Vamos a ver, grupo. Esta no se utilizó porque esta es una variable de grupos asignados a priori, y esta que dice 4-6 apps es el resultado de los grupos que hizo el cluster análisis. Entonces vean ustedes que estas técnicas son corroborativas, digamos, ayudan a generar también hipótesis, digamos, acerca de los 4 grupos. Muy bien, digamos, esto es lo de cluster análisis. Volvamos por favor al TEC digital. Bueno, el día de mañana vamos a ver otras técnicas muy interesantes. Van a ver cuando tengamos datos binarios, son datos de sí y no. Me parece que alguno de ustedes estaba trabajando me había dicho, con una escala de Likert de sí y no. Alguien, no sé si era el compañero Sandino, el compañero que estaba trabajando con datos de binarios de sí y no. Vamos a ver ese caso el día de mañana. Muy bien. Bueno, con respecto, vamos a ver ahora la actividad número 4. Yo no sé por qué ese archivito no estaba, el foro 2. Ya lo puse, la compañera Nicole nos avisó que no estaba el documentito. Voy a tener más cuidado con eso. Ok, veamos el foro. Entonces el foro 2, esto es para dentro de 15 días. Participen en el foro 2. Vamos a ver el foro 2. El foro 2 está basado en este artículo: fraude fiscal, turismo y economía sumergida en España, un análisis por comunidades autónomas. CCAA, comunidades autónomas. A ver, algo pasó. Parece que dejé de compartir. Aquí está. Aquí está. Bien. Bueno, esto es uno de los artículos más interesantes que yo he leído, digamos así, de fraude fiscal, turismo y economía sumergida en España. Hice un análisis por CCAA de la revista de Estudios Regionales de las Universidades Públicas de Andalucía. Bueno, el artículo van a ver ustedes que es muy provocador, la verdad es que es muy provocador. Vean ustedes que dice: el fraude fiscal y la economía sumergida son cuestiones que preocupan actualmente. Y, o sea, la complejidad que supone la definición del concepto se une una multicausalidad en su origen, así como la diferente dimensión que alcanza atendiendo a elementos como el espacio geográfico o la actividad.
Por ello, dice, el objetivo de este trabajo es el análisis de la economía sumergida y el turismo por comunidades autónomas mediante un análisis clúster. Ellos van a hacer un análisis de conglomerados, como el que hicimos. Me imagino que aquí las unidades de estudio no van a ser las personas, sino que van a ser las comunidades autónomas, los departamentos o provincias de España, que posibilita la comparación entre grupos homogéneos y su posición respecto a las variables economía sumergida y turismo. Y los resultados obtenidos permiten agrupar, ahí está, mire, clúster, agrupar las autonomías considerando estas variables y realizar algunas propuestas de política fiscal. Vean, sin ver el artículo, no he visto el artículo, o bueno, sí, ya sí lo vi, pero sin ver el artículo uno dice, ok, ellos van a utilizar una técnica llamada clúster análisis. De lo que yo recuerdo, el clúster análisis me hace grupos, ¿recuerdan? Me hace grupos, y me parece que lo que van a utilizar ellos va a ser las comunidades autónomas, las provincias de España. Y al final lo que quieren es dividir en grupos. Y me imagino que después, posteriormente, lo más útil es hacer un perfil de cada uno de esos grupos. Básicamente eso es lo que van a hacer. Parece que eso es lo que van a hacer. ¿Y cuáles son esas variables? Bueno, variables de tipo economía sumergida, vamos a ver cómo lo miden, y el turismo. Variables de economía sumergida y turismo. Entonces empezamos a leer. Pero bien, la en inglés, ¿verdad? Bueno, bien, la introducción. Bueno, hablan acerca del fraude, acerca del fraude fiscal. Y aquí está, mire, las variables contempladas en este informe fueron, aquí están las variables, aquí está la lista de variables que utilizaron. La sectorial, el empleo, dice la presión fiscal y la renta per cápita. 1, 2, 3, 4 variables. Dice, los resultados de la investigación mostraron la relación positiva entre la variable sectorial, en concreto el auge de la construcción y el auge de la economía sumergida. Ok, entonces vea que ya nos están dando un adelanto, Y dice, por último, el estudio también identificó la vinculación entre el aumento de la presión fiscal y el incremento de la economía sumergida estimada. Entonces, digamos, viendo aquí están, bueno, aquí, después de haber dicho las variables, empiezan a hacer algunas aclaraciones. Fraude fiscal y economía sumergida, aquí está. Esto debería venir más arriba, más bien. Estas definiciones deberían venir más arriba. Bueno, ahí definen la economía sumergida, aquella actividad que puede ser remunerada ilegal por la naturaleza de la misma, pero no es declarada a las autoridades públicas, ¿ve? Entonces, vamos de economía sumergida, ¿ve? No es ilegal, pero no se declara. Me parece que es un problema muy común en España. Bueno, en Costa Rica también, ¿ve? Entonces ahí están hablando de la economía sumergida como porcentaje del Producto Interno Bruto, ¿ve? Que ha habido una disminución del tamaño de la economía sumergida desde el año 2003. Pero ahí está, ¿verdad? Que ponen un antecedente con el resto de Europa, pues parece que plantean la situación con el resto de Europa. Aquí tenemos un gráfico que es el impacto del turismo de las comunidades autónomas y en España. Ahí lo vemos. Este gráfico no debería ser, este no es un buen gráfico, les cuento. Estos gráficos no se hacen así. Cuando la variable es cualitativa, tiene que ser un gráfico horizontal, dicho sea de paso. Es un gráfico como este, vea. Cuando la variable es cualitativa, tiene que ser vertical. Porque si no, usted va a tener que, bueno, mover la cabeza, ¿ve? Porque vea que las etiquetas no alcanzan. Tienen que ponerlas inclinadas, eso no es correcto, sí. Bueno, ya hice la primera crítica, ¿verdad? Bien, entonces, empiezan hablando, ¿verdad?, de la economía sumergida y el turismo. Y ya, pues, ya empiezan a hacer algunos cuadros univariados del tamaño de la economía sumergida en España por comunidad autónoma.
Y aquí está, dice el análisis cluster de Sokal y CNAT. Bueno, esos, en realidad son los autores muy recientes. Esto es mucho más antiguo que 1963. Muy bien, y aquí tenemos, ¿verdad? Vea que utilizaron el K-means, el K-medias, para identificar las características distintivas de los grupos. Entonces ahí vean ustedes que estamos utilizando el método que acabamos de aprender en este artículo. Entonces, vamos a ver, están las variables a utilizar, 1, 2, 3 variables. Y utilizaron el SPSS, un paquete hacer análisis de conglomerados, un poquito caro, pero bueno, ese es paquete para hacer análisis de conglomerados con K-medias. El SPSS ponen los resultados y aquí están, miren, aquí están otra forma de representar datos, 1, 2, 3, 4. Análisis clúster, gasto turístico y economía sumergida. Centro de los conglomerados finales, ¿ve? El eje de los conglomerados. Tomando dos variables, el gasto turístico y la economía sumergida, el resultado de las dos variables. Ven, entonces vean que acá, aquí el conglomerado 1, vean que esto es otro, este es el perfil, lo que yo les decía al principio. Este es el perfil, vea, conglomerado 1 dice gasto turístico medio y economía sumergida alta. Andalucía y Comunidad Valenciana. O sea, ponen el listado, van explicando qué características tiene el conglomerado 1, el 2, el 3 y el 4. Ven, otra vez el número 4, jueguen el número 4, Parece que el número 4, cuando uno trabaja con conglomerados, es un número muy deseable. ¿Dónde está? Guillermo está por ahí, sí, todavía. Sí, señor. La otra razón por la cual, la otra razón por la cual también hacer 4 conglomerados es una razón muy de conveniencia, porque usted puede hacer gráficos como esos y usted puede poner alto, bajo en una variable, alto, bajo en la otra variable, ¿ves? O sea, hay 4. ¿Me explico más o menos? Sí. O sea, 4 es un número muy conveniente porque como casi siempre son 2 dimensiones que usted va a graficar y cada dimensión es alta y baja, entonces hay 4 paneles, ¿ves? Esa es la otra razón por la cual el número 4 siempre es deseable cuando uno hace análisis de conglomerados, ¿ves? Creo que un profesor una vez me lo mencionó, sí, que el 4 pues es muy conveniente porque es un número par y además usted puede clasificar 2 variables en alto y bajo, la otra variable en alto y bajo y hace 4 paneles. Es un número muy, muy conveniente, ¿ve? Bueno, y aquí dicen las características, ¿verdad? De cada una de las 4 conglomerados y también enuncian y dicen cuáles son las comunidades autónomas que tienen estas características, ¿ve? Bastante interesante, ¿ve? Bien, y después pues grafican esto, hacen de nuevo, ¿verdad? Ponen simplemente las provincias, ¿verdad? Las comunidades autónomas que ya tienen valores altos o bajos, ¿ve? Muy original este gráfico, sí, muy original. Es muy parecido a este de acá. ¿Dónde está? Muy parecido al gráfico que nos mostró, ¿quién fue? Guillermo. Si usted le pone el nombre de las provincias, usted puede hacer este tipo de gráficos, ¿ve? Bastante original. Entonces, bueno, después hacen otras menciones, ¿verdad? Y vuelven a correr otra vez el análisis. Me parece que incluyen una variable más y finalmente hacen un resumen del artículo. Bueno, entonces, este es el artículo que vamos a mencionar. Economía sumergida y gasto fiscal, fraude fiscal, perdón, turismo y economía sumergida. Vean que la técnica es bastante sencilla, pero muy poderosa para generar perfiles, ¿ve? Entonces, vamos a ver, vámonos por favor otra vez aquí al TED Digital. Vamos a ver, bueno, las normas del foro ya las conocen. El foro 2 es el documento que lo pude subir hoy en la mañana, sí. Qué bueno que Nicole nos avisó de que no estaba. Punto extra para Nicole, se está por ahí. Está Nicole, ¿no?
Bueno, un punto extra para ella que nos avisó que no estaba este archivito, ¿ven? Es este, ¿ven? Analizar el foro basado en el artículo de Portillo, Ortiz y Morales, fraude fiscal, turismo y economía sumergida en España, o análisis por comunidad autónoma. Y el objetivo es de discutir de forma crítica las técnicas estadísticas utilizadas en un artículo científico. Bueno, están usando la técnica de análisis de conglomerados. Las instrucciones es identificar la principal técnica estadística. Bueno, ya la conocemos, es análisis por conglomerados. En el artículo, por ejemplo, en el artículo la técnica de componentes principales, este es un ejemplo. Esto es un ejemplo. En el artículo la técnica de componentes principales presenta resultados bien resumidos que ayudan a identificar mejor las cargas para cada una de las variables deseadas. Sin embargo, me queda la duda de la importancia de presentar el gráfico de eigenvalores. Este es un aporte corto, breve, pero bastante válido. Identificar la principal técnica estadística utilizada en el artículo. De cada participante realizar por lo menos una aportación acerca de la pregunta generadora y debe responder una aportación a los demás, por lo menos. Bueno, yo sé que ustedes aportan un poquito más, pero han sido muy buenos los aportes. Me gustó mucho el curso anterior. Ustedes realmente eran muy animosos, hicieron muchos aportes, hubo mucho debate y eso me gustó mucho, sí. Leer el documento normas del foro para que vean pues qué es lo que se discute en un foro. La fecha límite de aporte es el 6 de septiembre a medianoche, tenemos 2 semanas. Y la pregunta generadora es esta: ¿considera que la técnica estadística que utiliza en el artículo es la más adecuada? El análisis de conglomerados para hacer perfiles de provincias en España, ¿será esa la mejor técnica? La principal técnica que se utiliza es la más adecuada. Esa es la pregunta generadora. Entonces vean ustedes que ahí estas son las del foro número 2. Y solamente veamos así rápidamente las reglas del foro. Bueno, ya ustedes conocen las reglas del foro. Hay cosas que hay que evitar en un foro. Aquí está. Básicamente el foro, ¿verdad?, es la construcción social del conocimiento. Todas estas cosas, digamos, cuando hay foros, uno va haciendo su aporte. Los foros son muy útiles para construir socialmente el conocimiento. Entonces, se busca que las aportaciones sean sustentadas, desde una opinión hasta acuerdos incluso. Ahí lo tienen, ¿verdad? El modelo para el análisis de la construcción social del conocimiento: comparación de información, disonancia, inconsistencia, negociación o construcción o co-construcción, la prueba y modificación de lo co-construido y los acuerdos. Para la información hay disonancia, hay negociación, se pone a prueba, se modifica la síntesis co-construida, hay acuerdos y aplicaciones. Yo creo que la mayor parte del tiempo hemos tenido acuerdos, sí. Hay que evitar algunos mensajes así aislados, digamos. Yo opino que, bueno, hay que evitar, digamos. Yo opino que estoy de acuerdo, dice. ¿Cómo es que hacen por WhatsApp? ¿Cómo es? ¿Cómo es que hacen cuando alguien está de acuerdo? Dice, ¿cómo? X2, X3, ponen. Eso no. Me parece que las lecturas, bueno, esto, el foro no es acerca de las lecturas, es acerca de la técnica, ¿verdad? No entendí bien, yo tampoco, desde mi punto de vista. Aquí va mi tarea. Bueno, alguien siempre manda una tarea ahora en los foros. Eso hay que evitarlo, ¿ve? Nos concentramos en la técnica, en el artículo y la técnica del artículo, ¿ve? No si la lectura es buena, no es muy buena, ¿verdad? Pueden hablar de la técnica e incluso vean que yo hice unos comentarios acerca de la representación gráfica. Tenemos que buscar esto, ¿eh? La primera aportación, estoy de acuerdo, pero añadiría, vean, esto es un ejemplo de discusión encadenada. Los autores dicen, replanteando el problema, habría que aclarar el concepto. Un ejemplo de lo que dice sería, usted le quiere responder a algún compañero, sí, pero, y el otro compañero le contraargumenta, ¿ve? Tomando en cuenta todo lo anterior, según mi experiencia, ¿ve? Usted puede mencionar cosas de su experiencia, ¿ves? Incluso de los trabajos que yo sé que ustedes están haciendo trabajos donde eventualmente pueden utilizar estas técnicas.
En conclusión, el profesor, bueno, el profesor va a tomar los aportes y va a tratar de hacer una conclusión general. Un resumen de aportes. Muy bien, jóvenes. Eso es, tenemos 2 semanas para hablar acerca de fraude fiscal y turismo y economía sumergida en España, utilizando componentes principales. ¿Qué les parece? Este artículo es muy, muy interesante, sí. Alguien debería hacer algo como esto, sí, para la tesis. Bien, entonces, esta es la sesión del día de hoy. Bueno, son las 6:38. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algo que no haya quedado claro, digamos, de esta sesión o de las asignaciones que hay que hacer o las que estamos haciendo. Profe, una pregunta. Dígame, Leonardo. Digamos, es que en función son parecidas el análisis de discriminante con el análisis de conglomerados o el clúster. Sí, correcto. ¿Hay algún momento donde sea mejor usar discriminante y otro donde sea mejor usar clúster, digamos? Ok, muy buena, buenísima pregunta, sí. Buenísima pregunta. Si usted se fijó, digamos, en análisis de discriminantes, el fuerte, digamos, del análisis discriminante es generar una ecuación discriminante, ¿recuerda? Es generar una función discriminante que es una especie de índice resumen, digamos, índice resumen que combina todas las variables y genera un índice o genera una variable casualmente, para discriminar, ¿verdad? Ahora, el clúster lo que hace es que genera los grupos y el análisis más importante es darle un sentido a esos grupos, darle un perfil a esos grupos. Eso no lo hace, digamos, el análisis discriminante. El análisis discriminante pues no le permite, digamos, sacar un perfil, digamos, de esos grupos. O también las dos técnicas pueden ser utilizadas también, digamos, análisis discriminante y el clúster de análisis se pueden usar también combinados. También puede generar, digamos, un puntaje, por ejemplo. Con esto de la economía sumergida y el turismo se puede generar, digamos, un puntaje y para eso debería usar el análisis discriminante, digamos, en una preetapa, digamos, antes de continuar con clusters. Digamos que tiene 2 objetivos, generar un indicador y el otro generar perfiles, digamos. Entonces el análisis de clúster, digamos, es más para identificar grupos y generar perfiles. Muy bien, excelente pregunta. Muy bien, muchas gracias por la respuesta. Póngase un punto extra por esa pregunta, que está muy buena, sí. Muchas gracias. Muy bien. Betsaida, ahí está Betsaida. ¿Betsaida? Sí, profe, aquí estoy. ¿Qué aprendiste el día de hoy? Me llamó mucho la atención la pregunta de compañero con respecto a las diferencias, porque ahorita que estaba repasando la tarea del análisis discriminante y usted mencionaba cómo funciona esto de los clústeres, no entendía por qué usamos uno y cuándo usamos el otro. Muy bien. Digamos, si era algo aleatorio o cómo elegíamos. Pero sí, ya con eso me quedó más claro y creo que puedo reforzar también el trabajo que hay que entregar mañana. Excelente. Sí, recuerden, si ustedes ven el análisis discriminante, si ustedes se fijan, tiene el objetivo sobre todo de generar un par de ecuaciones, 2 ecuaciones discriminantes. Ese es uno de los resultados más fuertes y esos resultados son índices. Quiere usted crear un índice, 2 índices a partir del análisis discriminante. Ahora, la otra técnica, vean ustedes que no es tan diferente, pero el clúster lo que hace es que te genera grupos y lo más importante, más que generar los grupos,
es hacer un perfil, qué características tienen esos grupos. Eso es, digamos, el gran aporte, digamos, del clúster. La otra cosa que no sé si ustedes lo lograron captar, y es que el análisis de clúster no necesita que existan los grupos. O sea, los grupos los genera. En análisis discriminante se usan los grupos pre, o sea, antes del análisis. Ya, o sea, tienen que tener los grupos definidos. Entonces van a ver ustedes que, digamos, a mí me gusta mucho el cluster análisis, las técnicas de cluster, porque lo que uno tiene que asumir es poco. Son pocas cosas las que uno tiene que asumir. Ahora, la gran debilidad del clúster, digamos así, frente al análisis discriminante, eso sí, tengo que mencionárselos, es la gran debilidad, y es que son técnicas exploratorias, digamos, no son técnicas de inferencia, son técnicas, vean que no tenía valores P asociados, no tiene un valor P asociado, son técnicas exploratorias, son de minería de datos, digamos, no es una técnica estadística, porque no tiene un P asociado, digamos, las pruebas no tienen un P asociado, el objetivo es simplemente generar grupos y perfiles. Ahora, si eso lo combina con otras cosas, por ejemplo, MANOVA, por ejemplo, una vez, también usted puede aplicar MANOVA, por ejemplo, ya teniendo estos 4 grupos, usted puede hacer una prueba MANOVA y le mete los 4 grupos, ¿verdad? Para ver si realmente hay diferencias entre estos 4 grupos. Creo que de hecho lo podemos hacer, ve aquí, vamos a ver. Están los 4 grupos, ¿verdad? Entonces creo que es así, MANOVA, y pone las 3 variables, ¿verdad? 1, 2, 3 variables. ¿Y la variable de grupos cuál es? By. La variable de grupos era esta, G4 apps. Creo que es así, MANOVA, ¿verdad? Nicole hoy en la mañana en el chat me comentó que me preguntó esto de MANOVA. El MANOVA lo que hace es que toma las variables, ¿verdad? En conjunto, las 3 variables que usted ingresó y las compara a ver si realmente hay diferencias de estas variables en estos 4 grupos. Vamos a hacer la prueba. No es by, a ver cómo era. Uy, no es by. A ver, ayúdenme, porfa. El MANOVA. No es by, es ¿cuál? No era Candisk. No era Candisk. A ver. MANOVA, vamos a ver, aquí está el comando, es que dice MANOVA, igual group, dice igual. Así vean, MANOVA es MANOVA, ¿verdad? MANOVA, flexibilidad, las 3 variables, velocidad y fuerza, ¿verdad? Le pone igual y pone la variable que tienen los grupos. O sea, G4 Up, ¿se acuerda? La que generó el cluster análisis. Mire, salió significativo, ahí está. Sí, definitivamente hay diferencias entre esos 4 grupos, entre la flexibilidad, la fuerza y la rapidez, ya que salió significativo. Ven, aquí uno puede corroborar, ven, que realmente estos 4 grupos son grupos diferentes entre ellos. ¿Diferentes en qué? Preguntaba Nicole. Bueno, diferentes en flexibilidad, en fuerza y en rapidez. Aquí está corroborando. O sea, el análisis de clúster lo hizo bien, parece que sí hay diferencias de esas características entre esas personas. Son perfiles completamente diferentes, sí. ¿Ves? Aquí está. Esta es combinación de clúster con MANOVA. Aunque decía que, Nicole me decía algo muy interesante, que por lo general cuando uno hace grupos, uno define los grupos, es porque realmente hay diferencias. Bueno, sí, pues sí, pero siempre hay que corroborar si realmente vemos esas diferencias entre los 4 grupos. Muy bien, jóvenes, excelentes preguntas. ¿Hay alguna otra pregunta o podemos concluir acá? No, tal vez yo quería agregar que de repente con ese uso de MANOVA se podría buscar un número K adecuado. Es correcto, sí, muy bien. Sí, porque digamos, uno puede llegar hasta el número K del número de observaciones, entonces cada
persona, cada individuo, cada observación es diferente Sí, en el fondo, ¿verdad? sí, claro, Pero eso no tiene sentido en una técnica de agrupamiento, ¿verdad? Entonces, claro. digamos, ¿verdad? Cuando las diferencias no sean significativas, es una señal de que corte ahí, ¿verdad? El aumento Eso, de CAS. eso podría ser también, sí, combinar el MANOVA junto con el análisis de clústeres, sí. Hacerlo con 3, hacerlo con 4, hacerlo con 5 y después hacer el MANOVA para ver si puedo identificar diferencias. Esa es una alternativa, sí. Aunque le digo, nuevamente le repito, el número 4 es un número muy, muy buscado y muy deseado por las características que tiene de graficación. Dice los 4 paneles, ¿verdad? Alto, bajo, alto, bajo. El número 4, créame que es el de los números más deseados, sí, en estadística. Muy bien, jóvenes. Entonces nos vemos mañana. Voy a grabar, voy a subir el video, se lo voy a dejar acá disponibles y nos vemos el día de mañana para que sigamos aprendiendo acerca de otra técnica de clusters. Lo vamos a ver mañana, los índices de Jacquard. Entonces nos vemos el día de mañana. Muchas gracias, profesor. Gracias, Muchas profe. gracias. Muy Gracias. bien. Chao. No, hasta luego. Buenas noches, compañeros. Buenas Buenas noches a noches. todos. Buenas noches.
Buenas tardes. Mi nombre es el profesor Roberto Villa y soy el profesor de 03 de la sede del Código Facho. Le doy la más cordial bienvenida al curso de hoy, 23 de agosto de la Escuela de 2021. Bienvenidos al curso de la estadística general 1. Vamos a dar inicio a nuestra clase. Vamos a entrar, por favor. El profesor Roberto Villa. Ya, sí, está bien. Y por ahí está hablando. Lo que es mi propio. Ya lo vamos a ver.